Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Berrones, soy el pastor de Iglesia Identidad y te doy la más cordial bienvenida a nuestros recursos multimedia. El mensaje que estás por escuchar forma parte del libro de Génesis. Te invito a que escuches todos y cada uno de los mensajes que vamos a preparar a lo largo de varias semanas. Vamos a estudiar acerca de la caída, el pecado, la creación, los patriarcas, Jacobo, Egipto, todos esos temas y preguntas que tenemos tantas veces acerca de este libro tan enigmático y tan interesante. Estudiaremos verso a verso, capítulo a capítulo, los 50 capítulos contenidos en él, y estoy seguro que Dios te traerá revelaciones y bendiciones a lo largo de este estudio. Te pido que si te gusta nuestro mensaje, te suscribas a nuestro canal, que nos contactes a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook o en YouTube. El hashtag es @identidadslp, y también te invito a que nos escribas un correo a identidadslp@gmail.com. No te vas a arrepentir de ponerte en contacto con nosotros. Queremos conocerte, queremos saber más de ti. Atrévete a conocer más de Dios y a relacionarte con Él de una manera práctica y real. Gracias y que disfrutes el mensaje. Génesis 5 se concentra en el nacimiento de Set y la descendencia de Set. ¿Quién es Set? Set es el hijo que nace después de Abel. Registra la historia de los hijos de la simiente de Adán hasta Noé. Ahora, ahí quiero hacer un paréntesis. Hay quienes creen o entienden que nació Caín, nació Abel, después se murió Abel, Caín fue desterrado y entonces nació Set, y Set fue el tercer hijo, y así hemos ido creyendo que está cronológicamente escrita de esta manera. La realidad es que la Biblia nos dice que le nacieron muchos hijos e hijas a Adán y Eva. Lo único que tú y yo sabemos con certeza es que Caín fue el primero. A raíz de ahí hubo muchos hijos y muchas hijas que fueron nacidos. La pelea de Caín y Abel, en ningún lado en la Biblia dice que eran los únicos 4 pobladores de la tierra, ¿sí? Ya había más hijos, ya había más hijas. Recordemos que Dios los mandó a poblar la tierra, ¿sí? Que Dios los mandó a poblar la tierra, y como decía la semana pasada, no había tele. O sea, algo estaban haciendo, ¿sí? Entonces, la Biblia nos habla de que Adán y Eva cumplieron su propósito. Entonces no creamos que nació Caín, después nació Abel y luego nació Set. No, en ese ínter ya hubo nuevos nacimientos, ¿sí? Una de las ideas predominantes de este capítulo tiene que ver con la realidad de la muerte. 8 veces vamos a leer en el capítulo 5 que habla de una persona y te dice y murió. ¿Sí? 8 veces dice, esta persona vivió, tuvo hijos y murió, vivió, tuvo hijos y murió. La razón de que la Biblia se enfoque tanto en la muerte, en esta parte, tiene que ver con eso. Nos está haciendo evidente la consecuencia del pecado de Adán y Eva, que fue la muerte. Por lo tanto, hace hincapié en eso. La muerte, no se nos puede olvidar que fue la consecuencia directa del pecado de Adán y Eva. ¿Sí? Más allá de los dolores de parto, más allá de trabajar y de sufrir por trabajar la tierra, la muerte fue la consecuencia directa del pecado. Todos los nombres que vamos a ver en Génesis capítulo 5 son los nombres que Dios quiere que tú y yo conozcamos y que Dios quiere que tú y yo recordemos, ¿sí? Pero no quiere decir que son los únicos hijos, hombres y mujeres naciendo en Génesis, ¿sí? En esa misma época el mundo estaba creciendo y la tierra se estaba poblando. Pero así como la Biblia no te habla de la genealogía de cada uno de los miembros de la historia, te habla, y la única genealogía en la cual se enfoca es la genealogía del Mesías. Es cada una de las personas que tuvieron algo que ver con mi salvación y con tu salvación. Por eso se enfoca en ciertos personajes, ¿sí? Si sacamos cuentas de la genealogía que vamos a estudiar el día de hoy, se habla aproximadamente de 2000 años desde el nacimiento de Adán hasta la historia de Noé. Punto a destacar en esta historia es la longevidad que tenían los patriarcas. ¿Por qué?
¿Por qué los patriarcas eran más longevos? Recordemos la semana pasada que yo les decía acerca de cómo yo en nuestra propia vida yo no veo la evolución. Yo al contrario veo una degradación humana, vivimos menos, tenemos más enfermedades, sufrimos más. ¿Sí? En aquella época los patriarcas eran más longevos por varias razones. Número uno, el clima era más saludable, ¿sí? La alimentación era muchísimo mejor de lo que nos alimentamos hoy en día, ¿sí? La tierra presentaba las condiciones ideales para la humanidad. La tierra fue pensada perfectamente para ti y para mí. La humanidad se ha encargado de echarla a perder. Por lo tanto, la hemos degradado. Todos conocemos y hemos escuchado hablar de la capa de ozono. En aquella época, en la época prediluviana, no solamente había una capa de ozono, había agua en el cielo, ¿sí? Y no quiere decir que volteabas y veías así como un océano así flotando, no, pero había agua protegiéndonos de lo que hacía el sol. Entonces imagínate la protección, el ambiente en el que vivían, todo era natural, no había nada industrializado, todo era perfecto, por eso los patriarcas podían vivir más, ¿sí? Después del diluvio ya hubo muchos cambios. A partir del diluvio el hombre comienza a vivir menos. Por eso Matusalén fue el hombre que más vivió y Matusalén fue prediluviano. Ya después de ahí fueron menos e incluso después la Biblia dice, no voy a permitir que el hombre viva más de 100 años porque se les van a ocurrir más cosas. Y digo, todos conocemos gente que vive más de 100 años, no creo que todos conozcamos, pero al menos hemos escuchado hablar de gente que vive más de 100 años, pero ya no llegamos así como en la mejor de las condiciones. En aquel entonces alguien de 100 años era un jovenazo, ¿sí? Era como alguien, vamos a llamarle en proporción de aproximadamente unos 12 años, 13 años, ¿sí? Porque es un octavo de la vida promedio. La gente vivía entre 600 y 800 años. Entonces, imagínate 100 años, era un chaval, ¿sí? Pero bueno, vamos a leer y quiero comenzar con Génesis capítulo 5, versículo 1 al 2. Puedes ahí aprovechar para decirle al de al lado, no estás tan viejo, nomás tienes los que tengas. Eres un bebé comparado con Matusalén. Génesis capítulo 5, versículos 1 y 2 habla el resumen de la creación de Adán y Eva. Vuelve a hacer un resumen. No está haciendo algo diferente, no es una historia diferente. En la semana en Instagram, cuando puse la parte de pregúntale al pastor, alguien me preguntaba acerca de esta historia de Lilith. Lilith, para los que no sepan, es una cosa que se inventaron algunos rabinos y habla de cómo cuando dice Dios que creó al hombre y la mujer, que varón y hembra los creó, que ahí es una hembra. Y después crea a Eva tiempo después. Y esta hembra era una depravada sexual que se salió de la tierra y entonces ella fue la que metió la sexualidad y la sensualidad al mundo y no existe. Adán y Eva, punto. ¿Sí? Si alguien quiere conocer más, les puedo decir muy buenas lecturas al respecto. Pero bueno, Adán y Eva es un resumen de lo que ocurrió. Dice, este es el relato escrito de los descendientes de Adán. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos a estudiar Génesis, uno de los primeros versículos que leímos es que decía, este es el relato del origen del universo? Y yo les decía que 10 veces se usa esa frase, este es el relato, o estas son la historia, o este es el tiempo. Génesis se divide en 10 grandes bloques, el origen de la tierra, el origen de la humanidad y así va, ¿no? Entonces, esta es la segunda división. La segunda división es el relato de los descendientes de Adán, las generaciones de Adán. Cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo para que fueran semejantes a Él mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo y los llamó humanos. Muy importante. El paraíso ya se perdió. En este punto de la historia el paraíso ya se había perdido, el Edén ya estaba oculto, ya había querubines protegiendo las entradas al jardín del Edén, ¿sí? Y el pecado ya había entrado a la humanidad. Pero ¿cómo podemos recuperar lo que Adán y Eva tenían? Recordemos que Adán y Eva fueron los únicos que experimentaron esta presencia, esta comunión tan cercana, los que veían a Dios, los que podían platicar
con Dios. Imagínate lo que eso significaba. La pregunta que tendríamos que hacernos en este punto es, ¿cómo podemos recuperar eso? A partir de este capítulo, a partir de este versículo, la Biblia habla de eso. A partir de aquí vamos a ver cómo tú y yo podemos recuperar la comunión con Dios. Recordemos que la Biblia no es un libro que le interesa explicarnos a ciencia exacta cómo fuimos creados. No es un libro que le importa explicarnos el origen del mal. No es un libro que le importa responder todas nuestras dudas científicas. El objetivo de la Biblia es que tú y yo aprendamos a salvarnos y aprendamos, pero no salvarnos, aprendamos a ser salvados y aprendamos a tener el carácter necesario para llegar a la vida eterna. ¿Sí? Por eso el personaje principal de la Biblia es Jesús. Porque Él es el Salvador. Desde Génesis estamos viendo a Jesús. Por eso solo habla de la genealogía de Jesús. Porque Él es el personaje principal. Jesucristo es el personaje principal de la Biblia. La Biblia nos relata la historia de la simiente de Eva. ¿Qué es la simiente de Eva? Cada uno de los seres que le nació a Eva hasta el nacimiento de Jesús. Después se enfoca en la obra de Jesús y después se enfoca en qué va a pasar cuando Jesús regrese. ¿Sí? Un punto importante en este versículo que acabamos de leer es que dice en el versículo 2, los creó hombre y mujer. Y después dice, y los bendijo. Dios no solo creó al hombre y la mujer y dijo, háganle como puedan. Dios creó al hombre y a la mujer y los bendijo. Ellos no tuvieron que hacer nada para ser benditos. Tú y yo no tenemos que hacer nada para ser benditos. Nacemos siendo benditos por Dios. Esa parte no se nos puede olvidar, ¿sí? Cuando este versículo, esta palabra que dice bendijo, quiere decir llenar con la potencia de la vida. En la semana Sara y yo platicábamos de que escuchó en la radio el tema de que todos tenemos una carga genética. Y que cuando tú naces, tu cuerpo está programado para crecer cierta altura, para pesar cierto peso, para tener cierta complexión. Y hay un Gerardo perfecto que Dios diseñó. Pero probablemente mi altura, yo que soy alguien alto, muy probablemente no es la altura máxima que Dios quería que yo tuviera. Pero tal vez mi falta de alimentación correcta, mi falta de ejercicio, ha provocado que yo no sea la mejor versión de mí mismo. Pero no quiere decir que cuando nací, yo no tuviera el potencial de convertirme en eso. Y lo mismo pasa con todos nosotros. Físicamente, mentalmente, espiritualmente, cuando naces eres bendecido, eres llenado con la potencia de la vida. Dios dice, te creo y esta es tu mejor versión. Llega a ella. ¿Sí? Desafortunadamente, no creo que hayamos muchos que lleguemos a la mejor versión. Tengo lonjitas que lo prueban y cosas así, ¿no? Pero si yo quisiera, si yo me pusiera a hacer ejercicio mejor, si yo comiera mucho mejor, mi cuerpo comenzaría a cambiar y seguramente sería una mejor versión de lo que tengo actualmente. Ya en este punto, y muchos de los que estamos aquí, ya no vamos a crecer mucho. Pero muchos aquí tenemos hijos, sobrinos, que tenemos en edad de crecer y es el momento de que nos enfoquemos en ellos, que lleguen a su mejor versión. ¿Cuántos de los que están aquí tienen una enfermedad o han sufrido una enfermedad porque no se cuidaron? Dios no es mala onda, el necio es uno. La potencia de no enfermarte, la potencia de permanecer fuerte, sano y de crecer al máximo, esa ahí estaba. ¿Sí? La bendición ya la teníamos. Y incluso es cuestión de preguntarnos, ¿te sientes así? ¿Te sientes bendito? ¿Te sientes lleno con la potencia de Dios? La verdad yo no. Mi hijo se encargó en la noche de que no durmiera tan bien, entonces no me siento muy potente. ¿Sí? Pero no quiere decir que la potencia no esté dentro de mí. ¿Sí? Yo tengo que asegurarme de aferrarme a la bendición que Dios ya me dio.
La máxima bendición de Dios ya está en mí. No es Dios, dame bendiciones. Dios te va a decir, más, ya te di toda la bendición que necesitas. Sácala, exponenciala. El talento lo tienes, la habilidad la tienes, la capacidad la tienes. Explótala. La bendición ya está en nosotros. Dice, los creó hombre y mujer y los bendijo. Y después dice, y los llamó humanos. Es bien importante eso. Adán le dio la capacidad y le dio la autoridad y le dijo, nombra todo lo que hay en la tierra, incluida a Eva. Le dijo, todo es tuyo, nómbralo. Pero dice la Biblia que Dios nombró a los seres humanos, humanos. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, todo es tuyo, excepto ¿qué? Tú. Tú no eres tuyo. Y uno puede decir, es incoherente. No, no es incoherente, es Dios diciéndote, tú eres muy capaz de administrar un animalito. Tú eres muy capaz de administrar una plantita, pero eres terriblemente capaz de administrarte a ti mismo. Para eso me requieres a mí. Por eso yo me voy a quedar con autoridad sobre ti. Por eso yo te nombro a ti y tú nombras al resto. Y ahí no está hablando de Adán, está hablando de toda la humanidad. Dice, yo te nombro a ti, ser humano, a Adán y a Eva. Dice, Adán, dice, los creó hombre y mujer, los bendijo y los llamó humanos. ¿Sí? Ahora, con este comienzo tan maravilloso, porque estamos leyendo que Dios me hizo hombre, que Dios me hizo mujer, que Dios me potencializó, que Dios me dio todo lo que soy y tiene autoridad sobre mí. Uno esperaría que la historia de la humanidad a partir de ahí fuera gloriosa y hermosa y poderosa, pero no. Al contrario, a partir de ahí y hoy hasta nuestros tiempos hemos visto cómo la humanidad se ha encargado de degradarse a sí misma. El resto del capítulo presenta el trágico cuadro de la historia del hombre, ¿sí? El hombre cayó de su estado original de santidad, ¿sí? El hombre tenía una imagen santa, ¿sí? El hombre cayó de su estado original de santidad a un estado de pecado, a un estado de desobediencia, y solo la gracia de Dios puede rescatarnos de esa condenación. A partir de este momento la Biblia se encarga de hacernos ver lo mal que hemos hecho. Pero no es una Biblia sangrona que está diciendo malo, malo, pecador. No, te está diciendo sí, malo, malo, pero no te quiero así. Malo, malo, pero hay una forma de salir. Malo, malo, pero confía en mí. Porque desde el versículo 5 Él te está diciendo, perdón, en el capítulo 5 Él te dijo, la bendición es tuya, el poder es tuyo. ¿Qué es lo único que tienes que reconocer? Mi autoridad. En estos dos versículos podemos encontrar la clave, ¿sí? Hay gente que hay cosas que de la Biblia como que dice, ay, eso no me gusta, ay, esto no tanto. No te preocupes. Vive tu vida sabiéndote bendecido. Vive tu vida sabiéndote potencializado. Y vive tu vida reconociendo la autoridad de Dios. Eso es más que suficiente. Pero como muchas veces no entendemos lo que significa eso, Dios entra en detalles y escribe 66 libros adicionales al respecto. ¿Sí? Vamos a leer el resto del capítulo. ¿Sí? Quiero que lo sigan conmigo en sus Biblias o en la pantalla, donde quieran, pero quiero que lo leamos y no lo lean como seguramente lo has leído muchas veces, porque a veces como estás leyendo la Biblia en un año y tienes que pasar por Génesis y llegas, esta es genealogía, esta me la puedo saltar. ¿Verdad que sí? Me han contado. Yo lo he hecho. Pero la verdad es que las genealogías están ahí por algo y quiero que las leamos, ¿sí? A partir del versículo 3 dice, cuando Adán tenía 130 años, perdón, ¿tienes la tablita? No los voy a dejar que lo sigan en la pantalla. Si no traes tu Biblia, mal. Traigan su Biblia física, pero hay una tablita donde vienen todos los patriarcas. Dice, cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen, y lo llamó Set.
Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Adán vivió 930 años y después murió. Cuando Set tenía 105 años fue padre de Enós. Después del nacimiento de Enós, Set vivió 807 años más y tuvo otros hijos e hijas. Set vivió 912 años y después murió. Cuando Enós tenía 90 años fue padre de Cainán. Después del nacimiento de Cainán, Enós vivió 815 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enós vivió 905 años y después murió. Cuando Cainán tenía 70 años fue padre de Mahalaleel. Después del nacimiento de Mahalaleel, Cainán vivió 840 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cainán vivió 910 años y después murió. Cuando Mahalaleel tenía 65 años fue padre de Jared. Después del nacimiento de Jared, Mahalaleel vivió 830 años más y tuvo otros hijos e hijas. Mahalaleel vivió 895 años y después murió. Cuando Jared tenía 162 años fue padre de Enoc. Después del nacimiento de Enoc, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Jared vivió 962 años y después murió. Cuando Enoc tenía 65 años fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años, andando en íntima comunión con Dios, y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Cuando Matusalén tenía 187 años, fue padre de Lamec. Después del nacimiento de Lamec, Matusalén vivió 782 años más y tuvo otros hijos e hijas. Matusalén vivió 969 años y después murió. Cuando Lamec tenía 182 años, fue padre de un hijo varón. Lamec le puso por nombre a su hijo Noé, porque dijo que él nos traiga alivio de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido. Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años más y tuvo otros hijos e hijas. Lamec vivió 777 años y después murió. Cuando Noé tenía 500 años, fue padre de Sem, Cam y Japet. Aquí están los patriarcas, ¿sí? La vamos a poner en la página para que no la copies, o si le quieres tomar foto, tómale foto. Ahí viene año de nacimiento de Adán, cuando tuvo al primer hijo, años después del primer hijo, años que vivió y el año de la historia en que murió. Entonces, como puedes ver, son 2100 años desde el año que nació Adán hasta el año que nació Noé, ¿sí? 2006 años han pasado. Adán dice ahí que fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen. No está hablando de cuando te nace un hijo, ay, está igualito al papá. No está hablando de eso. Sí, quiero que entendamos que Adán fue creado a imagen de ¿quién? De Dios. Sí. Adán fue creado a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Ahora Adán engendra a un hijo y también lo engendra a semejanza de él. ¿Qué significa esto? Adán no era más poderoso que nosotros, no era mejor que nosotros. Desde Adán hasta mi hijo que acaba de nacer, las capacidades espirituales, la semejanza con Dios, la imagen de Dios no se ha perdido. Cuando tú y yo nacemos, seguimos heredándole la imagen y la semejanza de Dios. La capacidad espiritual y la responsabilidad de representar a Dios en la tierra sigue siendo la misma. Adán no era más responsable que yo. Noé no era más responsable que yo. Moisés no era más responsable que yo. David, Jesús no era más responsable que yo. Porque fue hecho hombre, igual que quién, que tú y que yo. A imagen y semejanza de quién, de Adán, que fue hecho a imagen y semejanza de quién, de Dios. La responsabilidad es la misma. Aún en este mundo maldito, cada ser humano que nace, cada día, cada segundo, cada minuto que nace un nuevo ser humano, nace a imagen y semejanza de Dios, con la misma capacidad espiritual que Adán y con la misma responsabilidad sobre la tierra que Adán tenía. Aún en este mundo, tú y yo tenemos que
aceptar nuestra responsabilidad. Y número 2, aprender a disfrutar nuestra bendición. Yo quiero que te preguntes si lo haces. Si tú vives tu vida aceptando tu responsabilidad divina y disfrutando tu bendición divina. Y la realidad es que no lo hacemos. No nos creemos responsables divinamente de nada y, al contrario, creemos que Dios nos odia y creemos que Dios la trae contra nosotros. Y así no funcionan las cosas. La Biblia está diciendo que desde Adán tuvo un hijo y lo engendró a imagen y semejanza de él. Por lo tanto, Dios sigue estando en cada nuevo bebé que nace y cada nuevo bebé que nacerá. Ahora, dice ahí que engendró hijas e hijas. Como le decía ahorita, no son mencionados cuáles son esos hijos e hijas. No sabemos en qué punto de la historia nacieron. Lo que sí sabemos es que de estos hijos seguramente Caín tomó a su esposa y que a partir de ahí unos se fueron con Caín, otros se quedaron acá. La tierra se fue poblando. A partir de ahí vemos el libre albedrío, los que siguieron los caminos de Dios y los que se rebelaron contra Dios, tal cual lo vemos hoy en día. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, sí, todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero también todos somos afectados por el pecado. Romanos 5:12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. ¿Sí? Set no era mejor que el resto. Caín no era peor que el resto. Abel no era mejor que nadie. ¿Sí? Todos fueron hechos iguales, todos fueron afectados por el pecado, todos iban a morir. La diferencia está en lo que unos decidieron hacer con su vida y otros decidieron no hacer con su vida. Set no era mejor que el resto, pero es mencionado ahí y la genealogía que acabamos de poner está ahí solamente porque es la genealogía de la cual el Mesías iba a nacer. Pero no quiere decir que cada ser desde Adán hasta Jesús fue bueno y fue perfecto. Con David tengo para mostrarles eso. Y no me refiero a esto a David. ¿Sí? Debemos reflexionar sobre nuestra lamentable maldición. Cómo cada día tú y yo nos hemos encargado de destruir la imagen que Dios puso en nosotros. Y cómo cada día tú y yo nos hemos encargado de despreciar la bendición que Dios puso en nosotros. Porque cuando pecamos, lo único que hacemos es despreciar la maldición y correr hacia la muerte. Eso es lo único que estamos haciendo. Quiero que leamos detenidamente, porque si se dieron cuenta y si vieron en la tablita que pusimos, hay una persona que no murió. La predicación del día de hoy se llama El hombre que jamás murió. Y por eso hay que leer detenidamente cada genealogía, a ver qué te encuentras. ¿Sí? Enoc. Enoc dice ahí, año de nacimiento 622, edad cuando nace el primer hijo 65, años después del primer hijo 300, años que vivió 365, años cuando murió 987. Tiene un asterisco, dice fue arrebatado al cielo. ¿Qué significa eso? ¿Por qué? ¿Por qué él no murió? ¿Por qué la consecuencia número 1 del pecado no lo afectó a él? Y vean lo interesante, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es el séptimo. ¿Sí? ¿Se acuerdan del séptimo de Caín? ¿No? Yo sé que pusieron atención la semana pasada. El séptimo de Caín se llamaba Lamec, que no es ese mismo Lamec que está en el 9º lugar. ¿Sí? ¿Y quién era Lamec? Lamec fue el vato que se descaró. Fue el que dijo, yo mato al que se me ponga enfrente. Y mi Dios, era la rebelión absoluta. Y como vemos, la Biblia tiene maneras muy interesantes de funcionar. Y en el séptimo lugar aparece Enoc, el hombre que jamás murió. Vamos a leer el versículo 18. Dice, cuando Jared tenía 62 años,
fue padre de Enoc. Versículos del 65, perdón. 162 años, perdón. 162 años fue padre de Enoc. Versículos del 21 al 24. Dice, cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió, subrayen ahí, en íntima comunión con Dios. 300 años más. ¿Ven por qué no nos conviene vivir tanto? Si con 80 no podemos vivir en comunión con Dios. Imagínate este cuate. 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios. Y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. No nos dice mucho de quién es este cuate. Lo que sí nos dice en 2 ocasiones es que vivió en íntima comunión con Dios y que caminó con Dios. El resumen de la vida de Enoc no lo vemos en Génesis. La Biblia es un todo. La Biblia es un complemento. Vayan a Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, versículo 5. Los héroes de la fe. Este cuate que es mencionado en Génesis aparece como un héroe de la fe. Y yo sé que todos conocían la historia de Enoc. Hebreos 11:5 dice, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Ya nos dice un poquito más. Ya nos dice que anduvo en comunión con Dios, eso lo vimos en Génesis. Aquí nos dice que por fe ascendió al cielo sin morir y que le agradaba a Dios. Muchos hablan del famoso epitafio de la vida de David. ¿Estamos de acuerdo? Lo hemos dicho aquí muchas veces. El epitafio de la vida de David es que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Está padrísimo. Sí, hay un libro de Swindoll que se llama así, Jesús, ¿sí? David, el hombre conforme al corazón de Dios. Está padrísimo. Y decimos, yo quisiera tener ese epitafio. No, yo quisiera Yo quisiera este epitafio. Una persona que agradaba a Dios. Mi corazón puede que no sea el mejor. Mi corazón puede que no sea el perfecto. Pero yo quiero que al final de mi vida Dios diga, me agrado en la vida de Gerardo. Tengo 33 años, ¿sí? Y muchas veces he hecho cosas poco agradables para Dios, ¿sí? Pero Enoc durante 300 años agradó a Dios. Enoc es el ejemplo de un hombre de fe. Enoc, ¿qué hizo diferente Enoc? Enoc buscó la presencia de Dios de una manera tan real que Dios lo trasladó a su presencia. Imagínate lo que eso significa. Solo 2 personas en la Biblia no murieron, y una de ellas no es Jesús. Jesús murió. Eso es lo que celebramos en Pascuas, que murió y resucitó. Solamente Enoc y Elías fueron trasladados a la presencia de Dios sin morir. Estos cuates hicieron algo diferente. Enoc lo buscó de una forma tan real en su vida, añoraba tanto el amar a Dios y el estar en su presencia, que Dios dijo, brother, vente, ya, te lo mereces, te lo has ganado, lo has hecho, lo has vivido, veo tu deseo. ¿Qué dice tu manera de vivir? ¿Qué le dice tu forma de vivir a Dios? ¿Qué tanto tu forma de vivir y mi forma de vivir le dicen a Dios, Dios, quiero estar contigo? Dios, deseo estar contigo, deseo tu presencia. Dice el versículo que leímos, caminó con Dios. En hebreo es tejalek et jaleojim, que quiere decir pasear o vivir con Dios. Él vivía con Dios en un capítulo dominado por la muerte,
porque vemos una bola de generación de personas que murieron. Resalta Enoc que no murió. Durante toda la historia, les acabo de decir, miles de millones de personas han muerto. Solo 2 no lo han hecho. Ambos fueron profetas, y no quiere decir que para que pase esto en tu vida tengas que ser un profeta, ¿sí? Ambos fueron profetas, ambos profetizaban acerca del juicio, ambos vivieron en una época donde seguir a Dios era totalmente impopular, ¿sí? Ambos fueron a la presencia de Dios sin experimentar muerte física. O sea, tenemos todo para ser un Elías y un Enoc, pero no queremos. Y no les digo que si no se van con Dios sin morir, ya valimos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que deberíamos vivir nuestra vida añorando eso. ¿Quién de aquí se quiere morir? Digo, no falla que alguien se levanta la mano, mejor sigo hablando rápido. Pero la verdad es que le tenemos miedo a la muerte. No queremos morirnos. A pesar de que la Biblia nos dice que pues, la muerte es buena porque si somos hijos de Dios vamos a estar con Él, pero a pesar de eso pues no queremos. Yo no quiero dejar de ver crecer a mis hijos. Yo no quiero de seguir estando con ustedes en la iglesia, ¿sí? Pero pues si me muero, sé y creo que voy a irme con Dios, pero no por eso añoro la muerte. Si Dios me quisiera llevar, que me llegue sin morirme. Después de Elías y Enoc, muy probablemente los únicos que no experimenten la muerte sea la iglesia de Cristo cuando Cristo vuelva. Y entonces va a llevar a la gente que lo alabó y la gente que vivió y caminó con Él, ¿sí? Pero aunque las experiencias de Enoc fueron notables y único, porque imagínate lo que tuvo que haber hecho y vivido para que Dios se lo llevara sin morir, lo único que está haciendo Enoc es establecer un ejemplo y una forma de vivir en fe y en obediencia. Enoc vivía por fe y en obediencia, pero no lo hacía por tonto, porque era más santo, porque era mejor. Lo hacía porque entendía que era lo que más le convenía y que estar con Dios y añorar su presencia es la mejor forma de vivir. Y no me refiero que todos los días tengo que estar hincado, orando, alabándole. No, él vivía su vida en íntima comunión con Dios. No voy a decir, Gerardo, pues todo el día estaba orando, todo el día estaba alabando. No, la Biblia también dice que tuvo muchos hijos e hijas. Seguro andaba haciendo otras cosas. Pero te dice que toda su vida era un reflejo de íntima comunión con Dios. Ahora, el mundo de Enoc era muy distinto al mundo en el que tú y yo vivimos hoy en día, pero la cultura sigue siendo exactamente la misma. La cultura sigue siendo caracterizada por corrupción, por decadencia moral y por rebeldía contra Dios. ¿A poco no? Yo veo eso todos los días. Corrupción, decadencia moral y rebeldía contra Dios. ¿Qué aspecto práctico? Porque acuérdense que en identidad nuestro objetivo y nuestro propósito es tener una relación real y práctica con Dios. ¿Qué aspecto práctico podemos aprender de Enoc que se lo llevó Dios sin morir? Porque está bien padre la historia, pero ¿qué aspecto práctico y real puedo comenzar a aplicar hoy? ¿Cómo puedo seguir su ejemplo? La pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿cómo camino con Dios? ¿Cómo camino con Dios de una manera íntima? Lo primero es que entendamos que el caminar con Dios comienza con el perdón de pecados, consiste en la fe en el Señor y resulta en frutos de justicia. Una frase que leí de un libro de John MacArthur, ¿sí? El caminar con Dios comienza con el perdón de pecados, consiste en tener fe en el Señor y el resultado son frutos de justicia. Si tú y yo entendemos estos 3 aspectos, vamos a poder obtener el tesoro espiritual que hay detrás de la vida de Enoc y que está disponible para ti y para mí. Porque el tesoro no es ser llevado al cielo sin morir. Es un resultado. El tesoro es vivir en íntima comunión con Dios y caminar con Él. Entonces lo primero es el perdón del pecado. Para que tú y yo podamos tener comunión con Dios y caminar
con Él, lo primero es reconciliarte con Él. Es hacer las paces con Él. Es arrepentirte. ¿Sí? Enoc, lo primero que tuvo que hacer es ponerse a cuentas con Dios. Para que tú y yo podamos ponernos a cuentas con Dios, uno, tenemos que reconocer nuestros pecados, ponerlos en las manos de Dios, arrepentirnos de todo corazón y confiar en que si hacemos eso, por la muerte de Jesús, somos perdonados. Ahora, muchos creen que el Antiguo Testamento se centra en reglas, rituales, ceremonias, pero Enoc no hizo nada de eso, ¿o sí? Es más, las famosas reglas, rituales y ceremonias con los que todo el mundo tiene problemas, aquí ni existían. Estamos en el año 900 de la historia. La cosa es que la clave de la vida siempre ha sido enfocarse en comunión con Dios. Si tú y yo nos enfocamos en la comunión con Dios, los rituales, las reglas, los mandamientos, que si puedo y que no puedo, salen a segundo término. Esto que estoy haciendo, esto que quiero hacer, ¿me sirve para tener una mejor comunión con Dios? ¿Sí o no? Si es sí, llégale. Si es no, pues no. Ciencia aeroespacial, ¿verdad? Noé caminó con Dios. Me dije, ahora estamos hablando de Enoc. No, quiero hablar de Noé. Noé caminó con Dios también. Y Noé caminó con Dios y por lo tanto Noé fue el único, bueno, junto con su familia, que no murió en el diluvio. Él no tuvo el privilegio de irse al cielo sin morir, ¿sí? Pero tuvo el privilegio de ser el padre de la nueva generación humana después de que la humana cayó en total, de que la humanidad cayó en total perversión. Noé caminó con Dios y escapó del juicio. Abraham también caminó con Dios y él recibió la bendición de ser el padre de toda la nación de Israel, ¿sí? Enoc caminó con Dios y evitó la muerte. ¿Qué aprendemos? El caminar con Dios es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor que podemos decidir. Pero lo primero es, le pido perdón a Dios por mis pecados. Me pongo a cuentas con Él. No puedo restablecer mi comunión con Dios si tengo pecados encima de mí. Y no quiere decir que cuando empiezo a caminar con Él y me empiezo a relacionar con Él de una manera íntima que no voy a volver a pecar. No, no quiere decir eso. Dios sabe que eso no va a pasar. Y no te está diciendo que Enoc nunca pecó. ¿O sí? ¿Dice eso en alguna parte de la Biblia? No. Dice, Enoc vivió en íntima comunión con Dios. De David dice que tuvo el corazón conforme al de Dios. ¿Y David no pecó? Pecó muchísimo. Pero el corazón era conforme al de Dios. Entonces, el vivir en íntima comunión con Dios no es ser un santo con aerolita que no comete nada y que no hace nada. No, es reconocer y desear vivir con Él, que mi vida refleje eso. Y lo primero es, pido perdón por mis pecados. Lo segundo es, tengo fe en el Señor. ¿Cómo sé que mis pecados son perdonados? Por fe. Si tú eres de los que sigue viviendo atormentados por el pecado que ya le pidió perdón a Dios, pues te falta fe. Porque si tú ya te arrepentiste y ya estás viviendo conforme a la fe que dices tener, ese pecado ya no te debe de atormentar. Porque confías y sabes que la muerte de Jesús fue suficiente para eso. Fue suficiente para derrotarlo. Si no lo crees, estás menospreciando la muerte de Jesús. Por lo tanto, por fe confío. Hebreos 11, del 5 a 6. Ahorita decía que Enoc fue el hombre que agradó a Dios. Vamos a ver por qué. Hebreos 5, 11 del 5 al 6. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. 6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. De nuevo, no dice el que no peca. El que lo busca con fe y lo busca con sinceridad. No te está diciendo que permanece
que nunca más vuelve a pecar, que no comete ningún error en su vida, que es el hombre más perfecto del universo. No dice eso. La Biblia, a veces tú y yo le ponemos demasiada carga a la Biblia, y la Biblia no dice eso. La Biblia te dice: busca a Dios, ama a Dios, ten fe en Dios. La Biblia es un todo. Enoc agradó a Dios por su fe. Fue su fe lo que lo llevó a tener una íntima comunión con Dios. Por lo tanto, ¿cuál es la clave para mantener una íntima comunión con Dios? La fe. Esa es la clave. Vive tu vida como un hombre o una mujer de fe. ¿Lo haces? ¿Puedes voltear con el de al lado y decirle: soy un hombre y una mujer de fe? Si no puedes, por lo menos hazlo por quedar bien conmigo. Porque así tenemos que vivir. Soy un hombre y una mujer de fe. No sé cómo hacerle, no sé qué significa, pero quiero ser un hombre con fe. Quiero que Dios trabaje en mi fe, porque lo hemos dicho, ni la fe es mi responsabilidad. Jesús es el iniciador y el perfeccionador de la fe. Mi responsabilidad es decirle al de al lado: quiero vivir con fe. Díselo. Pero créeselo. Quiero vivir con fe. Ay, sí quiero. Ahora esperaba que alguien se parara. Yo quiero vivir con fe. Eso es. Porque, ay, sí, Gerardo, yo quiero una íntima comunión con Dios. Ve y dile al vecino que tienes fe en Dios. Ay, no, me da cosita. Enoc, les garantizo que iba por la vida: este es mi Dios. ¿Cuál? Este, ¿no lo ves? Aquí está, camina al lado de mí, me da plantas, me da animales, me da hijos. Era un hombre convencido de que su Dios estaba con él. Por eso caminaba en comunión con Dios. No andaban agarrados de la mano y la gente no lo veía así caminando con un Dios como se ve en Los Simpson. No. Pero su vida mostraba su fe. ¿Qué está mostrando tu vida? Y finalmente, frutos de justicia. Pido perdón por mis pecados, tengo fe en Dios, y la fe es la que produce frutos de justicia. Después de recibir el perdón, después de vivir por fe, lo que sigue es una vida transformada, ¿sí? Una de las evidencias principales de la salvación real, ¿saben cuál es? Desear conocer íntimamente a Dios y obedecerle. No quiere decir que cuando recibo el perdón y cuando le doy mi fe, mi vida cambia por obra y gracia del Espíritu Santo. No. Lo que significa, cuando yo le pido perdón a Dios y le entrego mi vida por fe, el Espíritu Santo viene a mi vida, y si yo trabajo junto con Él, mi vida cambia. A partir de ese momento deseo ya no pecar, busco ya no pecar. No quiere decir que dejo de hacerlo. Me voy a seguir equivocando, voy a seguir cometiendo errores, pero tampoco se vale como: el pastor dijo que puedo seguir pecando, sigo haciendo el mismo pecado con el que he batallado 33 años de mi vida. No. A los machos luego les digo: mínimo vuélvete creativo. No caigas en lo mismo que siempre has caído. Esto es un trabajo de perfección. Dios nos lleva a la perfección. ¿Cómo? Venciendo pecado uno a la vez. Si quieres derrotar todos tus pecados de un solo golpe, no la vamos a librar. Esta es la lección que tú y yo tenemos que aprender de Enoc. La salvación no es algo que se recibe, se guarda y se olvida. Y ya, soy salvo porque, no, pues es que hace como 400 días yo dije: Señor, te reconozco como mi Señor y Salvador. Amén. ¿Cuántos queremos eso? Que porque hace muchos años oré un día que: Señor, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento, te reconozco como mi Señor y Salvador, porque la Biblia dice que el que cree en el corazón y ya se me fue la otra parte del versículo, pero algo con la boca es salvo. Eso es lo que dice la Biblia, y ya lo hice hace 3 años. Clarito me acuerdo, soy salvo. Eso no es lo que está diciendo. Enoc
Y lo que tú y yo aprendemos de Enoc es que la salvación se vive a través de un deseo de vivir en comunión con Dios, de fortalecer mi relación con Dios. ¿Tienes ese deseo? ¿Te despiertas en la mañana deseando más de Dios? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Los que dicen que viven con Dios, los que dicen que viven en Dios, deben vivir como Jesús vivió. ¿Cómo estás viviendo? Caminar con Dios incluye vivir en obediencia. En pocas palabras, Enoc fue un hombre que caminó hasta el cielo. Eso es lo que está diciendo. Fue un hombre tan deseoso de caminar y de convivir y de aferrarse a su Dios, que mientras un día iba caminando con su Dios, de repente dio un paso y entró al cielo. ¿Así? Eso es lo que dice. Y de nuevo, no es una metáfora, no es una fábula. Hubo un hombre en la tierra que iba caminando y cuando dio un paso, caminó al cielo. Así deberíamos de vivir tú y yo. Caminando nuestra vida, andando en nuestra vida con la seguridad de que puede que el siguiente paso que dé me lleve al cielo. El problema, ¿sabes cuál es? Que tú y yo a veces ni el paso queremos dar. Y todavía peor, hay quienes decimos, el paso es para allá, pero voy a dar unos 50 para allá, luego 50 para acá, y luego ya le doy para acá. Enoc no. Enoc dijo, yo vivo mi vida en íntima comunión, camino con Dios. Y quién sabe, tal vez ese deseo que tanto tengo de vivir en íntima comunión con Él y de aferrarme a su presencia, un día Él me diga, o ni siquiera me va a decir, pero un día voy a dar un paso más y voy a decir, ah, caray. Y créeme que lo primero que vas a pensar no va a ser mis hijos, no, lo que dejé atrás, dejé la estufa prendida, no, vas a decir, lo logré, aquí estoy, eso que tanto busqué, lo tengo. Dice ahí, un día desapareció. ¿Por qué? Porque Dios se lo llevó. Porque Dios dijo, me agrado en tu fe, me agrado en tu manera de vivir. Eso que has hecho y eso que no has hecho, me agrado en ello. No hay pretextos. Enoc vivía en medio de una generación perversa. Enoc tuvo el mismo Dios que tú y yo tenemos. No era un Dios más maldito en el Antiguo Testamento, más enojón, más gruñón. No, es el mismo Dios. Pero Enoc vivió en comunión con Dios. Durante 3 siglos resistió la corrupción del mundo. Tú y yo, ¿qué te gusta? ¿50 años más? ¿60, 70 si te va bien? Es lo que necesitamos. Ese tiempo que te quede. Porque no sabes si el siguiente paso puede ser. Das un paso y pasa el camión. No sabes, ¿para qué no volteaste? El punto es que el siguiente paso puede ser el último. O tal vez el siguiente paso puede ser el primero. El primer paso que vas a dar en verdad buscando vivir en comunión con Dios. Porque si tú y yo no ponemos nuestra fe en Jesucristo y decidimos caminar con Dios, pedirle perdón, desarrollar una íntima comunión con Él, entonces no va a pasar. ¿Cómo queremos tener comunión con Él si no lo deseo, si no lo añoro, si no se lo pido todos los días? Todos los días despiértate y dile, Dios, hoy quiero tener comunión contigo. Hoy busco tener comunión contigo. Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen en Cristo Jesús. Tú y yo nos despertamos condenándonos, diciéndonos que no somos lo suficientemente buenos. Y yo me imagino a Dios diciendo, ya lo sé,
y no quiero que lo seas. Quiero que me busques, quiero que me ames, quiero que me desees. No manches, Dios es bien exigente. Dios me pide cosas bien difíciles. Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Porque Enoc vivió en comunión con Él, con la misma esperanza que tú y yo tenemos. Enoc todavía la tenía más difícil. Enoc confiaba que iba a venir un Mesías de la simiente de Eva y que los iba a liberar del pecado por el cual Adán cometió. Tú y yo ya vimos al Mesías, ya supimos que ya murió, ya sabemos que ya resucitó, y ahora lo único que tenemos que hacer es aferrarnos a Él. Juan capítulo 11, versículo 25 al 26. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ojo, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí, ¿qué dice? Jamás morirá. Jamás morirá. Y luego me encanta esa pregunta. ¿Lo crees, Marta? Borra Marta. Bueno, Marta, tú no lo borres. No voy a hacerla de malas. Borra eso. Y ponle: ¿lo crees, David? ¿Sí? ¿Lo crees, Luis? ¿Lo crees, Arturo? ¿Lo crees, Pau? ¿Lo crees, Ana? ¿Lo crees? ¿Crees que el que vive en Él jamás morirá? Porque si no lo crees, pues entonces no va a pasar nada con tu vida. Vean cómo es interesante. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Pero va más allá. Si crees en mí, vas a vivir después de morir. Pero si vives en mí y crees en mí, jamás vas a morir. Por eso Enoc no murió. Porque Enoc vivió y creyó en su Mesías. Entonces, puedes decidir no vivir y te vas a morir. Y por fe vas a resucitar. Yo me quiero ir más por la segunda opción. Yo quiero vivir y creer en Dios, en Jesús. Y confiar que puede que el siguiente paso que dé desaparezca. La pregunta, como dice ahí, y en verdad les invito a que lo borren el nombre de Marta y pongan su nombre. ¿Lo crees? ¿Lo crees, Gerardo? ¿Lo crees, Saraí? ¿Lo crees, Estefanía? ¿Lo crees, Gabriel? ¿Lo crees, Jorge? Porque si no lo crees, pues esto no va a ser real. ¿Por qué no cierras tus ojos? Dios, yo lo creo. Creo que si vivo y creo que si creo en ti, jamás voy a morir. Y que tú me vas a llevar a tu lado. Y que un día, sin esperarlo, voy a dar un paso de fe y voy a estar en tu presencia. Y ese deseo que tengo de vivir en comunión contigo se va a ver cumplido. Te pido porque mis hermanos aquí presentes decidan caminar en fe, decidan vivir en comunión y decidan confiar en ti, Padre. Yo lo creo. Hoy quiero creer y hoy quiero vivir como Enoc y convertirme en el tercer hombre que jamás murió, Padre. Ese es mi anhelo, ese es mi deseo. Pero si la muerte me alcanza, Padre, confío en que tú me vas a resucitar como lo hiciste con tu Hijo Jesús. Pongo todos mis pecados en tus manos, me arrepiento de ellos y creo para salvación, Padre. Espero que mi vida dé frutos de justicia y me aferro a ti. En el nombre de Jesús. Amén.